si hubiera independencia, si hubiéramos mejorado el pensamiento político español, como realmente no pasó. ¿Cierto? Yo me acuerdo de don Germán Arciniegas quejándose de los símbolos de los 500 años de América, porque encima de los 500 había una corona, la corona de España, y debajo el número 500. Lo que estaba diciendo, ustedes nunca se independizaron, llevamos 500 años con ustedes. La corona sigue estando encima. Sí, claro, y que de alguna forma, diría yo, que se cumpliría. Germán Arciniegas denuncia un grupo que se iba a hacer paralelo a la OEA, donde España se comprometía a hacer la entrada de la Unión Europea para Latinoamérica. ¿Cierto? O sea, todavía dependiendo de esto, como si ya no se pudiera entrar a la Unión Europea a través de las embajadas, la diplomacia, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene mucha tela para cortar ahí. La dependencia económica muy difícil porque Colombia no es capaz, o estos países latinoamericanos no van a independizarse mentalmente en términos económicos, van a seguir dependiendo de no solo de los gobiernos europeos, sino de Norteamérica. De hecho, en algún texto leía yo como desde 1781, había una gran cantidad de barcazas con ingleses al frente de Cartagena. Los ingleses ya se olían pues el descontento de los criollos con España, y lo que intentaban hacer era irse introduciendo en el país para que la economía dependiera de Inglaterra, como en buena medida sucedió. De hecho, los últimos ingleses salieron o se terminan en Urabá a partir de 1940, 50, porque ellos eran los explotadores de Tagua en la zona de Urabá. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se habla con un indígena, un aborigen catío, ellos tienen más mentalidad para hablar en inglés que en castellano. Y era por las negociaciones que hacían con los ingleses. Sí, claro, hay esas cosas pues que si uno va buscando, se va dando cuenta por qué se carece de ciertas cosas, porque ha habido el dominio de otros. Y nosotros no hemos tenido como el encanto de creer en nosotros, que ahí es donde se pierde la independencia mental. O sea, si usted no cree en usted, si usted se considera inferior, si usted considera que el otro es muy importante, que el francés es más inteligente que usted, que el inglés es más inteligente que el norteamericano, es muy difícil tener una independencia, porque no quiere decir esto que en Francia no haya gente muy inteligente. Claro que hay gente muy inteligente, pero en Ruanda también la hay. O sea, la inteligencia no es un patrimonio de una zona. Obviamente la inteligencia tiene como fundamento un canon. Hay países donde se desarrolla más fácil la inteligencia por el canon que tienen. O sea, a mí me queda mucho más fácil ser filósofo en Francia que en Colombia, porque en Francia tiene una tradición filosófica, es gente desde el mismo colegio van dirigiendo su propio canon, en tanto que nosotros a veces ni sabemos qué escritores tenemos, ¿cierto? Porque no los hemos trabajado durante la educación. O sea, nosotros, y eso lo ve uno a nivel de escuela, de colegio, la primaria, nosotros deberíamos, por ejemplo, en Antioquia, ser unos genios en Manuel Mejía Vallejo, porque tiene todo el componente de la antioqueñidad. La mayoría ni saben quién es. Entonces, por ahí hay una anécdota de una muchacha que llamó sí, ya estoy hablando, pero en estos países donde hay tanto calor las cosas son posibles. Entonces, nosotros estamos dependiendo abiertamente del pensamiento europeo en términos de filosofía, dependemos de un montón de cosas. Tal vez la única
no dependencia ha sido en alguna forma de medicina, donde los médicos sí se preocupaban mucho por lo local, por ver cómo solucionaban sus problemas acá, etcétera, hasta que ese médico grandioso que apareció pues más o menos entre la mediados de las guerras civiles hasta más o menos 1970, era un médico tremendamente culto que sí se buscaba independizar, o independizar su pensamiento porque estaba viendo algo que no se compaginaba con lo que decían los libros de texto, etcétera, etcétera. Que de ahí, por ejemplo, Antioquia tuvo unos grandes médicos tratando de hacer esto, pero en esa independencia mental, por ejemplo, nos llevó como nunca la tuvimos, nos llevó a seguir manteniendo los mismos vicios, de pronto con mucha más crueldad que en la misma España, porque la gente se quería volver, para dominar, se quería volver española o parecer española. Ese es el afán de blanqueamiento que hubo entre nosotros. Es increíble que el mayor ingeniero que ha producido Antioquia haya sido rechazado simple y llanamente porque era morenito, que es Alejandro López. ¿Cierto? El más grande de los ingenieros. Entonces nos faltó a nosotros una independencia mental muy grande, creer que todos los beneficios los iba a tener el hombre blanco. Todavía se cree en eso, por ejemplo. Es algo que es increíble, es completamente increíble. En otros países como España van teniendo personas de otras razas que asumen su ciudadanía y que se destacan ahí. Nosotros todavía tenemos una talanquera muy grande para hacer ese salto, por ejemplo. El caso de las formas de educación ha sido un problema tremendo. Ha habido una independencia que nos diga cómo debemos educar los que vivimos en este entorno. Siempre han sido modelos de educación que de alguna forma han fracasado por eso, porque han sido impuestos. O sea, un modelo educativo parte de un entorno, ¿no? El entorno es el que me dice si la persona ha tenido una tradición para hacer esto. En el caso de la investigación, por eso se burlan tanto de las investigaciones nuestras. Nosotros nos queremos investigar ya sin tener una tradición de investigación. Los europeos tienen una tradición de investigación y nosotros de repente empezamos a investigar, pero obviando el canon. No hay un canon sobre qué es que tenemos que investigar nosotros. La construcción del canon se daría empezando a investigar. Empezando a investigar y a fracasar. Mire que nosotros en América Latina somos muy reacios al fracaso. Aquí nadie comete errores, siempre lo comete otro. Eso sí lo heredamos de los españoles a morir. Y somos muy españoles en ese sentido, en echarle la culpa al otro. Nunca experimentamos con nosotros mismos, entonces los errores del otro, la culpa la tiene el otro, y incluso en las evaluaciones a uno le da mucho, pues diría una señora hablando con una señora, le daría uno mucho pesar, ¿cierto? Cuando pasa una evaluación y cree que el culpable se sale mal. Como si las evaluaciones del clima no influyera, la situación política no influyera, la situación de abastecimiento, la economía, en la evaluación de algo que dijo que la culpabilidad de la persona. Hay un montón de variables entre las cuales está la persona, es indiscutible. Pero yo puedo estar súper preparado para hacer algo y eso es lo que no va a hacer. La evaluación fue que no funcionó la feria, pues como que nos con el aguacero que no pudimos contratar. Soy culpable ya que no haya funcionado la feria, no para nada, todo estaba perfecto hasta que llegó el aguacero. Eso es una variable que no se controla. Entonces, la nuestra. Entonces, cuando hablamos de esas independencias mentales, es otra cosa que un proceso educativo.
Claro, tenía muy claro Aristóteles, de una claridad impresionante. ¿En qué se fundamenta la ética de Aristóteles? Toda persona puede llegar al bien si se la educa para ello. Es así de simple, ¿cierto? Esa es la tesis aristotélica básica, ¿cierto? Toda persona llega al bien si se la educa para ello. Si no se la educa, ¿por qué va a llegar al bien? Claro. ¿Cuál es el fundamento? Porque de hecho la gran libertad, la gran libertad como tal es llegar al bien, al mejor bien, que es lo que sostiene después Spinoza, al sumo bien. Ahí soy independiente completamente, porque he logrado lo mejor, he logrado el no dolor, he logrado la mejor sociedad, he logrado el mejor uso de las cosas. Ahí ya no dependo de lo que la tierra quiera hacer conmigo, ni de lo que la sociedad quiera hacer conmigo, porque llegamos al mayor bien, al sumo bien, y ese sumo bien ya es una independencia total, que sería algo que están logrando los suecos, que están logrando los suizos. O sea, están logrando esas sociedades del mayor bien, ¿cierto? Donde todo está resuelto para esa sociedad. Incluso, como sucede en algunas partes, son tan independientes que saben cómo enfrentar el problema del inmigrante. O sea, no lo van a rechazar, es algo que en una casa asume esta tarea, etc. Que fue lo que pasó en Israel. ¿Cómo vamos a acomodar gente proveniente de 120 países distintos? Gente que piensa distinta. ¿Cómo vamos a conformar una sociedad con esa gente? ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, este es el bien, esto es lo que usted tiene que alcanzar. A partir de aquí usted se va a educar para lograr esto. Por eso la independencia mental solamente se da a través de la educación. Y una educación que no depende única y exclusivamente de los textos que se tengan y de los profesores que se tengan, sino del conocimiento que se tenga de sí mismo, de nosotros mismos, de este lugar del mundo. Porque nosotros estamos aquí, somos estos y estamos en relación con estos. De resto, esa educación fracasa. Si a mí me educan con un lord inglés, entonces no es que me vaya para Inglaterra, porque es que aquí, claro, me voy a meter en problemas con el resto de la gente. Lo que hay que buscar es ese modelo en el que todos podamos interactuar sin muchas diferencias, porque los seres humanos nunca nos vamos a meter las diferencias. Somos diferentes unos de otros, eso es propio de la condición humana. De hecho, la diferencia comienza cuando queremos ser poseedores de algo que el otro no tiene. La famosa propiedad privada, por eso fracasó el comunismo, entonces porque se iba contra la misma condición humana. Los seres humanos tratamos de reconocer nuestra parte, pero se logran esas independencias a través de formas educativas que cumplan, yo creo que con tres tareas. Primero, la primera básica, que me hagan querer el lugar donde nací porque me da un lugar en el mundo, me da un sitio en el mundo. Si a mí no me hacen querer la tierra, no logro nada, y la tierra no se logra hacer querer a través de poesías, ni de himnos, ni de cosas por el estilo, sino entrando en contacto con ella y permitiendo construir, como hemos dicho en algún programa, mi hogar. Si tengo mi hogar, mi tierra es maravillosa. Si carezco de hogar, ese lugar en la tierra me es agresivo. Eso sería como un primer elemento. Un segundo elemento es educarme para lograr cosas que no se han logrado. Entonces hay sociedades de inventores, sí, los Estados Unidos son una sociedad de inventores, los europeos crean sociedades de inventores, pero solucionar cosas primero para su propio entorno, Un país lleno de ríos, como los Estados Unidos, desarrolló una tecnología para todos los ríos, y por eso llega al mar y se apodera del mar. Vamos a solucionar esta problemática que nosotros tenemos, y somos independientes totalmente cuando creamos sociedades morales.
O sea, sociedades donde el reconocimiento del otro me permite aprender del otro. Es que es increíble que ese concepto tan elemental todavía esté en el plano de la filosofía, cuando eso debería estar en el plano de lo práctico. Es imposible que alguien no me pueda enseñar algo y que a través de esa enseñanza de ese alguien y de la enseñanza que le doy a él no podamos construir algo entre los dos. Entonces ahí vendría pues esa problemática grande de la independencia mental, ¿no? No convertir eso en la independencia mental o no reemplazarla por enfermedad mental, ¿no? ¿Cierto? O sea, estar metidos, agarrados de una realidad y sin querer salir de ahí, ¿no? La realidad es un principio que yo me voy para reconocerme en un lugar y a partir de ahí comenzar a aclarar eso. Vuelvo a una frase que se ha manejado en muchos de estos programas. El mundo es tan grande cuantas palabras tenga usted para nombrar el mundo. ¿Cierto? Ese es el tamaño del mundo. Cuando uno quiere saber cuál es el tamaño del mundo, coge un diccionario, hasta allá hemos llegado. Se coge una buena enciclopedia para saber qué ha pasado en la Tierra y qué nos hemos hecho ahí. Ahora, ¿qué falta por hacer? Pues un montón de cosas, hay que resolver un montón de problemas. Y ahí es donde viene esa independencia mental, porque es que la independencia, cuando se toma en hecho de ruptura, cuando se toma solamente como una posibilidad de desobediencia al otro, simplemente lleva a una guerra permanente. O sea, no es de extrañar de que América Latina haya sido un continente en guerra. Prácticamente es una guerra detrás de otra, el uno quiere imponer una cosa, por ese problema de considerar que la independencia es simplemente desobedecer a otro. Y eso no hace la independencia. Por ejemplo, hubo grandes comunidades, un montón de gente que vivían en ciertos sistemas políticos donde eran casi que despreciados, se volvieron demasiado independientes a través del pensamiento, a través de teorías que iban elaborando. Eso pasaba cada rato, comunidades religiosas, por ejemplo, todas funcionando en sí mismas, creando posibilidades, etc. Y se liberaban de un montón de cosas que los dañaban. Comunidades que terminaron siendo completamente independientes. Creo que todavía las hay. En el mundo católico un montón, en el mundo judío un montón, en el mundo islam son un montón. O sea, se independizan, no importa lo que está pasando a su alrededor. Que es una cosa muy interesante. Entonces la independencia mental es simplemente lograr salirme de una realidad que ya no me abastece sin abandonar el concepto de esa realidad previa. Entonces, ¿cuántas señoras se han independizado de formas de cocinar como a principios de 1920? Por un montón. Tienen un montón de aparaticos, de cositas y son capaces de mejorar. Ahí es donde está la independencia mental. Entonces, esa es una independencia que se logra con la educación, con hacer orden y disciplina, porque sin disciplina y sin orden no puede lograr nada, y el hacer simplemente para mantenerse tranquilo, y con la búsqueda de uno estar bien, o sea, sin verse afectado por las realidades que hay ahora. Por esta vuelta vamos a tener que independizar de alguna forma, no sé cómo, de la contaminación ambiental. Esa realidad nos está dañando. Frente a eso nos independizamos. ¿Y para qué nos independizamos de la contaminación? Pues para estar mejor, para vivir más tranquilos, etcétera, etcétera. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la independencia mental. Les agradecemos